Espera, espera, espera. Antes de que sigas haciendo scroll, necesito que te quedes aquí conmigo porque lo que te voy a contar hoy no lo vas a encontrar resumido así en ningún otro lugar. Estamos hablando del escándalo político más grande que ha sacudido al Estado del Sol en años, y lo más impactante es que el hombre en el centro de todo esto no es un demócrata, no es un activista de izquierda, no es nadie ajeno al poder republicano de Florida. Estamos hablando del mismísimo Ron DeSantis, el gobernador que se vendió al mundo como el hombre más duro, más honesto, el guerrero conservador que iba a limpiar la política de todo lo que estaba podrido. Ese mismo hombre hoy está en pánico, gente. Y te voy a explicar exactamente por qué. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Aquí hablamos con la verdad, sin filtros, sin pelos en la lengua, tal como se habla en las calles de Miami, de Orlando, de Tampa, de toda la comunidad hispana de Florida. Si lo que te cuento hoy te parece importante, que te abra los ojos, que te haga pensar, te pido de favor que le des like a este video y te suscribas al canal. Eso nos ayuda a seguir trayéndote información como esta que muchos prefieren que no salga a la luz. ¿Listo? Vamos. Todo comenzó con una pregunta que parecía simple. ¿A dónde fue a parar el dinero que le debían a los enfermos más pobres de Florida? En el año 2021, las autoridades de Florida descubrieron algo que a cualquier ciudadano normal le haría hervir la sangre. Centene Corporation, la empresa contratista más grande del programa Medicaid en el estado, había cobrado de más. No estamos hablando de unos pocos pesos, mija, no. Estamos hablando de $67 millones en medicamentos recetados que fueron cobrados de más a los contribuyentes, a ti, a mí, a todos los que pagamos impuestos en este país. Ese dinero era para atender a las personas más vulnerables del estado, enfermos, ancianos, gente que no tiene otra opción. Y Centene se lo quedó sin pestañear. Florida peleó, negoció, y finalmente llegó a un acuerdo con Centene en septiembre del 2024 para recuperar ese dinero. $67 millones que debían volver, en parte, al gobierno federal y al estado para cubrir los gastos de Medicaid. Hasta aquí, todo suena normal, ¿verdad? El gobierno descubre un fraude, pelea por el dinero, lo recupera. Eso es lo que se supone que deben hacer. Pero aquí es donde la historia da un giro que te deja con la boca abierta. Resulta que de esos $67 millones recuperados, 10 millones no regresaron a las arcas del Estado, no fueron a pagar medicamentos para los enfermos, no se utilizaron para fortalecer el sistema de salud. No. Esos $10 millones fueron enviados directamente a la OP Florida Foundation, una fundación de caridad que, ojo con esto, fue fundada y es dirigida por Casey DeSantis, la esposa del gobernador, la primera dama de Florida. ¿Y qué tiene de malo que el dinero vaya a una fundación benéfica? Me puede preguntar alguien. Pues te explico, porque aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. La OP Florida Foundation no se quedó con ese dinero para dárselo a los pobres. No pagó tratamientos médicos, no abrió centros de ayuda comunitaria, no hizo nada de lo que una fundación benéfica genuina haría con $10 millones de fondos de salud. Lo que hizo la fundación fue transferir ese dinero en cuestión de días a dos organizaciones sin fines de lucro, Secure Florida's Future y Save Our Society from Drugs. Y esas dos organizaciones, a su vez, enviaron $8.500.000 a un comité político llamado Keep Florida Clean. Un comité político, gente. Dinero de Medicaid, dinero destinado a enfermos y familias vulnerables, terminó financiando publicidad política. Y aquí viene el personaje que conecta todos los puntos de esta historia. El comité político Keep Florida Clean fue liderado por James Sotomayor. ¿Y quién es James Sotomayor? Era, en ese momento, el jefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis. El hombre de confianza del gobernador. Su mano derecha. Su brazo ejecutor. Y Keep Florida Clean fue la organización que lanzó una campaña masiva para derrotar la enmienda 3, que era la propuesta en las elecciones del 2024 para legalizar la marihuana recreativa en Florida, una enmienda que DeSantis se opuso en público con toda su energía. Piénsalo. El gobernador de Florida usó dinero de Medicaid, dinero que debía ir al gobierno federal y al sistema de salud, lo pasó por la fundación de su esposa, lo movió a través de dos organizaciones intermediarias, y terminó financiando la campaña política de su propio gobierno. Y nadie sabía nada. El acuerdo con Centene se firmó en septiembre del 2024, pero no salió a la luz pública sino hasta abril del 2025, después de meses de presión de la prensa y del Congreso estatal. Todo ese tiempo, el gobierno de DeSantis manejó el asunto en silencio, sin informar a la legislatura, sin transparencia, como si esto fuera un negocio privado y no los fondos de salud de millones de floridanos. Cuando la historia estalló en los medios, el legislador republicano Alex Andrade, que supervisa el presupuesto de salud del estado, fue uno de los primeros en hablar. Y lo que dijo no dejó lugar a dudas.
Andrade declaró que esto era dinero de Medicaid que se malgastó, así de simple. Y otro colega republicano, el senador Joe Gruters, expresidente del partido en Florida, describió las acciones del gobernador como antidemocráticas y una violación de la ley estatal. No estamos hablando de demócratas atacando a DeSantis. Sus propios compañeros de partido están diciendo que esto huele a podrido. Investigaciones posteriores del Miami Herald y el Tampa Bay Times revelaron que el escándalo podría ser aún más profundo. Según estas investigaciones, la administración de DeSantis no movió solo $10 millones de forma cuestionable. En total, más de $35 millones en fondos públicos podrían haber sido redirigidos para financiar campañas políticas. Parte de ese dinero provenía de fondos destinados a niños en situaciones vulnerables, programas de salud pública y acuerdos relacionados con la crisis del opioides. En lugar de ir a esos programas, el dinero fue a parar a consultores políticos, abogados y campañas de medios diseñadas para promover la agenda del gobernador. Para ejecutar esa estrategia, la administración de DeSantis contrató a la firma Strategic Digital Services, que tiene vínculos con las campañas del Partido Republicano de Florida. Esta empresa recibió al menos $16.400.000 de 5 agencias estatales en apenas 3 días. 3 días, hermano. Y esos contratos se firmaron sin licitación pública, utilizando exenciones legales diseñadas para servicios médicos. Los expertos en ética y derecho administrativo dicen que esto viola la ley de contratación estatal. Ahora, fíjate bien en la cadena de eventos, porque cada pieza de este rompecabezas encaja de una manera que no puede ser casualidad. DeSantis nombra a James Sutmeyer como fiscal general de Florida en febrero del 2025, semanas antes de que el escándalo se hiciera público en abril. Eso significa que el mismo hombre acusado de haber dirigido el comité político que se benefició del dinero de Medicaid es ahora el principal funcionario de justicia del estado. El hombre que debería investigar el fraude es, según las acusaciones, uno de los principales sospechosos del fraude. Y como si eso no fuera suficiente, cuando la Cámara de Representantes de Florida, controlada por los republicanos, abrió una investigación sobre el asunto a principios del 2025, la administración de DeSantis se negó a cooperar. La investigación quedó bloqueada, paralizada, sin poder avanzar porque los funcionarios del gobierno simplemente no respondieron. El presidente de la Cámara, Daniel Pérez, no se quedó callado. Cuando DeSantis lo atacó públicamente llamando a la investigación una manufactura de fraude y un engaño, Pérez respondió con toda la firmeza llamándolo una rabieta y diciéndole al gobernador que la Cámara no se va a dejar intimidar. Imagínate la escena, el gobernador de Florida peleando a puños con los líderes republicanos de su propio estado. Esto no es política normal. Esto es el colapso político de un hombre que durante años se creyó intocable. Pero la historia no se quedó en Tallahassee. En mayo del 2025, el fiscal estatal Jack Campbell del Segundo Circuito Judicial abrió una investigación criminal formal sobre el presunto esquema de lavado de dinero y fraude electrónico. Y en octubre del 2025, comenzaron a llover las citaciones. Funcionarios actuales y exfuncionarios de la administración de DeSantis fueron convocados a declarar ante un gran jurado en el condado de León, Tallahassee, sobre lo que el legislador Andrade ya había calificado públicamente como una posible conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. Y en este punto de la historia, gente, es donde viene lo que puso a DeSantis en pánico real. En febrero del 2026, ese gran jurado concluyó una etapa clave de la investigación y emitió lo que se llama una presentación formal, un documento que puede incluir recomendaciones de cargos criminales o reprimendas muy severas contra personas específicas. El problema para DeSantis y su círculo es que ese documento existe. Ese reporte existe. Está sellado hoy, sí, porque los implicados han presentado apelaciones legales para evitar que sea publicado. Están peleando en los tribunales en este preciso momento para que el público no lo lea. Pero ¿por qué pelearías tan desesperadamente para que no se publique un reporte si no tuvieras nada que esconder? Y aquí viene otro golpe que destruyó la defensa principal del gobierno de DeSantis. Durante todo el 2025, el argumento oficial fue claro y repetitivo: esos 10 millones no eran fondos de Medicaid. Eran una donación extra, la cereza del pastel. Esa fue la coartada oficial. El gobernador lo dijo en conferencia de prensa, sus voceros lo repitieron en los medios, sus aliados lo defendieron en las redes sociales. La cereza del pastel, decían. Esa coartada se derrumbó completamente el 23 de febrero del 2026. Durante una audiencia de confirmación en el Senado estatal, Sebaun Harris, la secretaria de la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida, admitió que el estado de Florida tuvo que enviar $10 millones de vuelta al gobierno federal. ¿Por qué? Porque Medicaid se financia conjuntamente entre el estado y Washington.
Si recuperas dinero robado por un contratista, tienes que devolverle su parte al gobierno federal. Y al devolver esos 10 millones al gobierno federal, el estado de Florida admitió en la práctica que ese dinero sí era dinero federal de salud altamente regulado. No era ninguna cereza del pastel. Era dinero de los enfermos de Medicaid, dinero federal, y fue regalado a una fundación política. Esto es devastador para la defensa de DeSantis. Es como si alguien te acusara de robar $100, tú lo niegas durante un año, y luego de repente el banco anuncia que devolviste los $100. Eso no es inocencia, eso es admisión silenciosa. Y el escándalo sigue creciendo. Ahora el IRS, el Servicio de Impuestos de Estados Unidos, también está mirando a la OP Florida Foundation. ¿Por qué? Porque la ley es clara, las organizaciones con estatus de 501c3, las organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos, no pueden destinar fondos a actividades políticas ni a campañas electorales. Y eso es exactamente lo que habría ocurrido. El dinero fluyó desde la fundación de Casey DeSantis hacia organizaciones intermediarias que transfirieron $8.500.000 a un comité político de campaña. Si el IRS determina que la OP Florida Foundation violó esas reglas, podría perder su estatus fiscal, lo que sería un golpe devastador no solo financiero, sino político, especialmente para Casey DeSantis, quien había estado considerando postularse como gobernadora de Florida en el 2026 para suceder a su esposo, que está limitado por ley a no poder reelegirse. Las encuestas ya muestran el daño. En enero del 2025, antes de que el escándalo estallara, Casey DeSantis lideraba al congresista Byron Donalds por 4 puntos porcentuales en una encuesta hipotética para la gobernación. Después del escándalo, Donalds la superaba por 5 puntos. Un giro de 9 puntos en pocas semanas. Y cuando a los votantes se les preguntó considerando que Donalds tiene el respaldo del presidente Trump, el liderazgo de Donalds saltó a 28 puntos. 28 puntos. Eso, amigos, no es una caída. Eso es un derrumbe. Personas cercanas a Casey DeSantis dicen que el escándalo de OP Florida fue para ella una señal de alerta brutal. Un republicano que había conversado con ella sobre una posible campaña dijo sin rodeos, ella no tiene el estómago ni el temperamento para esto. Otro lo matizó diciendo que todavía tiene tiempo. Pero el daño político ya está hecho. Y mientras tanto, ¿qué hace Ron DeSantis? Sale a las conferencias de prensa a atacar a la prensa, a atacar a los legisladores republicanos, a llamarlo todo un hoax, un engaño. Cuando el Departamento de Justicia Federal anunció que no iba a abrir una investigación, DeSantis celebró en sus redes sociales diciendo otro engaño muerde el polvo, atacando a los legisladores republicanos de su propio estado llamándolos por el término despectivo RINOs, republicanos solo de nombre. Pero aquí hay algo que DeSantis no puede controlar, y es que el gran jurado estatal ya emitió su presentación. El reporte existe. Está sellado, sí, pero existe. Y los medios de comunicación, las organizaciones de transparencia ciudadana, los abogados de derechos civiles, están peleando en los tribunales para que ese documento sea publicado. Cuando ese reporte salga a la luz, vamos a saber exactamente qué encontró el gran jurado. Y esa es la razón por la que la administración DeSantis está peleando con uñas y dientes para que no se haga público. Ahora bien, aquí viene el debate que muchos de ustedes están esperando, y es el debate que toda la comunidad hispana de Florida debería estar teniendo. Por un lado, los defensores de DeSantis argumentan que el gobernador fue limpiado de las acusaciones por el Departamento de Justicia Federal, que la OP Florida Foundation hizo trabajo legítimo ayudando a familias a salir de la dependencia del gobierno, y que todo este escándalo es un ataque político orquestado por sus enemigos dentro del propio Partido Republicano. Personas que sienten que DeSantis los maltrató cuando subía al poder y que ahora aprovechan cualquier oportunidad para derribarlo. Hay quienes señalan que el vicegobernador Jay Collins ha salido a defender a OP Florida públicamente, y que no todos los republicanos de Florida están en contra de DeSantis. Pero por el otro lado, y esto es lo que no se puede ignorar, los hechos hablan solos. El dinero de Medicaid fue a la fundación de la esposa del gobernador. Eso no es una acusación, eso es un hecho documentado. Ese dinero terminó financiando un comité político vinculado directamente al jefe de gabinete del gobernador. Eso también está documentado. El estado de Florida devolvió silenciosamente $10 millones al gobierno federal, confirmando que el dinero era dinero regulado de salud. Eso ocurrió. El gran jurado emitió una presentación formal que los implicados están bloqueando en los tribunales. Eso es un hecho. Y la investigación criminal sigue abierta porque el caso no se ha cerrado formalmente. La pregunta que todos tenemos que hacernos, los que vivimos en Florida, los que pagamos impuestos, los que dependemos de Medicaid, los que llevamos a nuestros hijos al médico y necesitamos que el sistema funcione, la pregunta es, si esto lo hubiera hecho un gobernador demócrata,
¿estarían los republicanos de Florida tratándolo como un hoax? ¿O estarían exigiendo su renuncia inmediata? Porque ese es el estándar que debería aplicarse. No el estándar político de a qué partido perteneces, sino el estándar humano de si está bien o está mal tomar dinero destinado a los enfermos y los vulnerables y usarlo para financiar anuncios políticos en televisión. Y hay algo más que me parece fundamental recordar aquí. La comunidad hispana de Florida es una de las más grandes y más diversas del país. Tenemos cubanos, venezolanos, puertorriqueños, colombianos, dominicanos, de todos lados. Mucha gente de nuestra comunidad votó por DeSantis porque prometió ser diferente. Prometió ser el gobernador que no jugaba con los fondos públicos, que peleaba por la libertad, que no toleraba la corrupción. Y ahora esa misma persona está en el centro de un escándalo que involucra dinero de Medicaid, el mismo programa que ayuda a cientos de miles de familias hispanas en Florida a acceder a servicios de salud. Eso duele. Y tiene que decirse. No estoy diciendo que DeSantis sea culpable de un crimen. Eso lo determinará la justicia, y para eso existe el sistema legal. Estoy diciendo que las preguntas que están sobre la mesa son serias, que los hechos ya conocidos son graves, y que ningún ciudadano, sin importar a quién vote, debería estar cómodo con que el dinero de sus impuestos, el dinero destinado a la salud de los más pobres, haya podido ser utilizado para financiar campañas políticas. El gran jurado habló. El reporte existe. El IRS está mirando. El FBI tiene el caso. Y el estado de Florida devolvió silenciosamente los $10 millones que supuestamente nunca fueron dinero de Medicaid. DeSantis tiene pocos meses restantes como gobernador. En este 2026, su mandato termina y él no puede reelegirse. Pero lo que ocurra con las investigaciones en curso puede determinar no solo su legado político, sino las aspiraciones futuras de toda su familia en la política de Florida. Porque si ese reporte del gran jurado sale a la luz, si los tribunales ordenan su publicación, la conversación va a cambiar radicalmente en este estado. Mientras tanto, aquí estamos nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes, los que dependemos de que los fondos públicos se usen para lo que deben usarse. Haciendo preguntas, exigiendo respuestas, negándonos a aceptar que lo que pasó con esos $10 millones fue simplemente la cereza del pastel. Porque en este canal creemos que la verdad importa, que tu dinero importa, que tu salud importa, y que ningún político, sin importar el partido, tiene el derecho de jugar con eso. Si este video te abrió los ojos, si crees que esta información necesita llegar a más personas de nuestra comunidad, compártelo ahora mismo. Mándalo a ese grupo de familia, a ese amigo que dice que la política no le interesa, a esa persona que todavía cree que todos los políticos son iguales. Porque no todos son iguales, pero todos necesitan rendir cuentas. Dale like si crees que los fondos de Medicaid deben ir a los enfermos y no a la política. Suscríbete si quieres seguir recibiendo información como esta, sin filtros, sin agenda, solo la verdad tal como está documentada. Esto fue todo por hoy. Aquí estaremos, como siempre, mirando, analizando y contándote lo que pasa de verdad. Hasta la próxima.